Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos la lectura de la primera epístola a Timoteo y nos detenemos en los capítulos 3 y 4. Yo he escogido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 3, el versículo número 15, que dice: para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Aquí se nos está hablando de comportamiento. Aquí se nos está hablando una vez más de ética. A Pablo le preocupa la doctrina y la enseña, pero también le preocupa cómo el cristiano debe aplicar en su vida esas doctrinas, cómo nos debemos comportar, cómo debemos conducirnos en la vida. Si somos hijos de Dios, tenemos que manifestar un comportamiento distinto del que manifiesta, del que muestra la gente de la sociedad del mundo. Pero si nosotros nos fijamos bien en este texto, la gran preocupación de Pablo para con su discípulo, que es un pastor, es de qué manera un cristiano debe comportarse en la iglesia, en el edificio, en la casa que fue consagrada para el culto al Dios verdadero, al Dios creador. Y yo creo que esta preocupación de Pablo nos tiene que llevar a pensar muy seriamente cuál es la forma que tiene el pueblo cristiano hoy en día de conducirse en la casa de Dios, cómo nos comportamos en la iglesia. A Pablo le resultaba sumamente importante el que su discípulo, que se iba a encargar de pastorear iglesias, que se iba a encargar de aconsejar a sus hermanos, de ayudarles a vivir una vida de consagración constante a Dios, tuviera bien en claro que en la casa de Dios hay que tener un comportamiento concreto. Porque no podemos comportarnos en la iglesia igual que nos comportamos en nuestra casa, porque la iglesia no es nuestra casa. No nos podemos comportar en la iglesia de la misma manera que nos comportamos en un centro educativo. Tampoco nos podemos comportar en la iglesia como nos comportamos en nuestro lugar de trabajo, y mucho menos en un pabellón sociocultural o en algunos otros lugares mucho menos apropiados. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento en la casa de Dios? ¿Y por qué motivo nuestro comportamiento en la casa de Dios tiene que ser distinto del comportamiento que nosotros tengamos en cualquier otro lugar? Y esto nos tiene que llevar a reflexionar acerca de la santidad. ¿Qué significa lo santo? Bíblicamente sabemos que santo es lo que fue consagrado a Dios. Por lo tanto, no podemos utilizar las palanganas que se utilizan para el lavamiento de pies, para lavar trapos de cocina o para fregar la iglesia, porque no es ese el uso que hay que darle. Los bancos no son para que los niños escriban con un bolígrafo, pero tampoco son para que los mayores peguen chicles debajo de los asientos. Por eso tenemos que enseñarles a nuestros hijos que no deben estar jugando ni corriendo dentro de la iglesia, porque es un lugar consagrado y debemos darle un respeto distinto. Debemos manifestar el respeto a Dios respetando aquellas cosas que nosotros mismos hemos consagrado a Dios. Así que pensemos muy seriamente en estas cosas, reflexionemos en estas palabras. Que tengas un muy buen día, que el Señor te bendiga.